Hola y feliz lunes, bienvenidos una vez más a un blog en este canal. En este caso estamos en el blog de febrero. Hoy empiezo el nuevo cuatri, el segundo cuatri del cuarto año, ya que es mi último cuatrimestre en la universidad. Y decirlo en voz alta, la verdad que asusta un poco. La semana que ha habido entre cuatrimestres ha sido una semana muy intensa porque tuvimos el evento de las prácticas, el ICF, y ha sido una semana muy intensa, pero es muy chula. Y ahora estoy un poco con resaca emocional, ¿sabes? Igual que cuando te vas a un campamento, pero conocer a gente muy chula, de la que querrías volver a ver ya y seguir hablando con ellos y con ellas y saber más de sus vidas, pero se ha acabado. Entonces, bueno, para curarme estoy mirando vuelos a Irlanda, a Noruega y a Holanda, pero no sé qué nos permitirá el presupuesto. Más cosas que quería contaros. La semana pasada también estuve editando un vídeo de YouTube que nunca verá la luz, no porque yo no quiera enseñarlo, sino porque soy no muy inteligente. Y sin quererlo, la borré la carpeta entera y además la saqué de la papelera, o sea, en plan, la borré de la papelera, la borré del todo, porque no tenía espacio en el ordenador. Así que voy a estar ordenando un poco el ordenador porque empieza el nuevo cuatri y tengo muchísimos archivos de Photoshop que pesan 2 gigas cada uno y normal que lo tenga petado. Eso y los vídeos en 4K pues tiran un montón. Y nada, creo que eso es todo de momento. Voy a estar trabajando un poco esta mañana y luego me iré al gimnasio porque luego tenemos la primera clase a las 3 que es proyectos de ilustración y os vais a venir conmigo y os voy a contar un poco de qué van las nuevas asignaturas este cuatrimestre. También aprovecho para deciros que llevo un rato aquí con el portátil exportando mi revista otra vez porque mañana voy a imprimir un prototipo para la profe que me lo ha pedido y estoy súper contenta porque eso significa que le ha gustado mi revista y que pues, a tu profe de diseño editorial le gusten tus revistas como tanto orgullo y tanta satisfacción. Y nada, también voy a estar trabajando un ratito en el TFG. Siento que los planos más feos son siempre los del ordenador, pero porque tengo un pedazo de contraluz, pero bueno, os lo quería igualmente. He estado un rato maquetando anexos de la memoria de mi TFG, que hice una encuesta a la gente para saber cómo dormían, pues estoy haciendo una aplicación de hábitos de sueño, estudiantes y demás. Tengo por un lado la maquetación, o sea, quiero decir, estas son las típicas gráficas que te dan los formularios de Google, pero como a mí no me gustaba poner esto en mi memoria, lo que he hecho ha sido maquetar yo los gráficos, que bueno, tampoco me costaba demasiado tiempo. ¿Era realmente necesario? Pues yo creo que no. O sea, podía haber usado los que me daba Google, pero me apetecía que tuviera como la memoria bastante coherencia estética, así que pues lo he hecho. Y ahora aparte de, o sea, ya tengo lo que son los anexos y lo que me queda hacer es maquetar la figura que va a ir dentro de la memoria, como dentro de lo que es el texto. Y es esto que tiene pues los iconos todavía pues un poco feos, un poco bastante feos. Pero bueno, que esta semana tendré esto finiquitado y me pondré a maquetar otras partes de la memoria, de la parte de investigación, que es lo que estoy acabando ahora. Acabamos de venir de clase de ilustración. Bueno, acabamos de venir de comprar, que es menos glamuroso, pero la clase de proyectos de ilustración que ha estado bastante chula. Bueno, la verdad que ha sido la típica clase introductoria de ver un poco de qué va a ir el curso, que también están muy bien. O sea, me gustan mucho esas clases en las que no hay que hacer nada todavía. Al menos, pues eso, todavía. ¿Qué hemos hecho? Vale, la profe nos ha presentado los 3 proyectos de la asignatura, que tenemos que hacer ilustración para packaging, que nos hemos puesto más o menos ya. No a hacer ellos todavía, sino pues a mirar un poco el briefing que nos ha mandado, que además es con cliente real, así que bueno, pues eso siempre hace como que sea más interesante, ¿no? En el sentido de, pues que a veces es más difícil porque no puedes hacer lo que tú quieras, pero realmente es lo que luego nos vamos a encontrar en el mundo ahí fuera, así que está guay. Luego, el segundo proyecto va a ser hacer una infografía de un poco, o sea, si tenemos alguna propuesta chula podemos hacerla del tema que queramos, cosa que de nuevo es bastante interesante. Y por último, vamos a hacer como ilustraciones de textil y de patrones para una marca de ropa, que también haremos con la asignatura de proyectos de diseño, que todavía no hemos tenido, tenemos la primera clase mañana, a las 8 de la mañana, que esas clases pican un poco porque, claro, para estar ya a las 8 te tienes que levantar. No sé, me levantaré, creo que a las 7 menos cuarto, una cosa así. Y nada, la verdad que con bastantes ganas de empezar el curso, aunque esté un poco cansada todavía de la semana anterior, porque no he podido descansar. Y además el viernes nos vamos a Madrid, así que tampoco voy a poder descansar, pero bueno, son como semanas de no descansar porque estás haciendo cosas guays, así que ni tan mal, ya descansaré el fin de después. ¡Vamos, chicas!
Bueno, más o menos. Podríamos ponerlo cada 4 horas o cada 8. ¿El qué? Por el chat de WhatsApp, ¿no? Pone tal, mirad el cuadro que tiene justo detrás María Lorenzo, y era un autorretrato suyo con el mismo. Yo le he mirado. No me la vas a copiar. Mira, solo quería enseñaros que he puesto uno de mis prints de risografía, que creo que no llegué a enseñaros nunca del último vlog, y me lo he puesto ahí en la pared con el resto de mis prints. Y estoy muy contenta de cómo ha quedado, aunque creo que quizás podría poner alguno más por arriba, no sé. Esta mañana hemos estado, Bea y yo, haciendo las prácticas como las últimas publicaciones del evento Erasmus. La verdad que ha sido un momento un poco emocional porque justo estábamos mirando las fotos del último día, de la cena de gala, de las presentaciones y tal. Y claro, ver a tanta gente que se fue el domingo y que a saber cuándo volvemos a ver o si volveremos a verlos alguna vez, pues la verdad que da un poquito de pena. Pero bueno, hemos superado eso, nos hemos ido al gimnasio, hemos ido a casa, hemos comido y ahora tenemos clase de proyectos de ilustración. Me está encantando este juego es porque está siendo muy tranquilo. No sé si todos los juegos de este cuatri van a ser así, pero si son así me encantaría. O sea, me he levantado prontito y he ido a correr a ver cómo amanecía, que la verdad que hacía mucho que no lo hacía, pues por demás de que sí, el final de cuatri, que sí la semana del Erasmus, que sí Navidad y tal, pero ha sido perfecto. Y luego he estado trabajando en el TFG. A las 12 tenía reunión del PATU, que es como un programa para ayudar a los alumnos de primero, pues guiarles un poquillo, aunque están muy enterados, o sea que no tengo que ayudarles con nada, pero está muy guay pues conocer a gente nueva. O sea, yo siento que cuando llegué a la carrera estaba un poco perdida, me encantó el programa, así que pues me apunté y llevo siendo alumna tutora desde primero, bueno, no desde segundo, en primero estuve, en segundo era tutora, en tercero también y ahora en cuarto, que me da penita que sea el último año, pero bueno,
Anyways, luego me he pasado por la feria de proyectos que estaba mi amiga Olivia exponiendo su proyecto y también Buena y Arantxa y bueno, ver un poco los proyectos de este año de la asignatura de interfaces de usuario que han quedado cosas bastante guay. Y nada, ahora después de comer me he tumbado un ratito, he estado leyendo Sapiens, que es de mis libros favoritos y me lo estoy releyendo y subrayando y haciendo apuntes y de todo porque me encanta ese libro y me he hecho una siesta de estas de 10 minutos que son fantásticas y te devuelven mucha energía. Ahora lo que voy a hacer es, voy a pasarme por correos a mandar 3 postales a amigos que hice durante la semana esta del Erasmus porque, no sé, me gusta mandar postales, me encantan las postales, no ha quedado evidencia y siento que es un detalle chiquitito que puede hacer ilusión. Y a mí también me gusta recibir postales, ¿no? Entonces siento que si mandas postales, manifiestas que te envíen postales. Tenemos clase de gestión de empresas a las 6:30. A ver si esta vez sí que hay clase, porque el martes había clase, pero el profesor nos avisó una vez pasado el horario que no había clase. Pero bueno, pues gracias a Dios nos quedamos en la cafetería hablando y tomando algo, que es algo que de normal no suelo hacer. Así que aproveché ese espacio de 2 horas. Muchas gracias por no venir. Si hoy no vienen, pues tampoco me importaría. Y poco más, a dormir prontito, porque tenemos mañana proyectos de diseño a las 8, que es una hora a la que cuesta un poco entrar, pero no está tan mal. No se habla de la asignatura de proyectos de diseño, pero pinta muy muy guay. Además la profe ya la tuvimos en segundo y es una profesora fantástica, maravillosa y tengo muchas ganas de los proyectos. Vamos a hacer un proyecto del rediseño del Parque Central de Valencia y luego un segundo proyecto y una metodología de análisis de marcas del sector sobre una marca de ropa textil, que la verdad que me hace bastante ilusión. O sea, las asignaturas este cuatri pintan bastante guays. Gestión de empresas no me han contado muy bien del tema. O sea, siento que está muy desaprovechada, ¿no? Porque el tema de empresas es bastante importante, quieras que no. Y siento que no sé cómo la van a dar, ¿eh? O sea, yo estoy hablando con prejuicios, pero con prejuicios me han dicho que no está muy bien. A ver qué puedo sacar de ahí. Y de las dos asignaturas, diseño y ilustración pintan muy guays. Y el TFG, pues bueno, también va bastante bien. O sea, yo creo que voy bastante bien de tiempos. Así que estoy súper tranquila. Y ahora hace un sol precioso. O sea que me encantan los jueves. He terminado hace poco de hacer la maleta, acabamos de comer y dentro de nada vamos a salir porque nos vamos a Madrid a pasar el fin de. Habrá que comprar una postal para decorar esto de aquí atrás. Estoy muy contenta porque, número 1, me encanta ir de viaje y número 2, me encanta no llevarme el ordenador a cuestas porque es como obligarme, ¿no?, a desconectar de estar haciendo cosas de la uni o estar haciendo cosas de cualquier otra movida. Así que este fin de semana es sola y únicamente para desconectar y pasármelo bien con mis amigas.